estábamos condenados sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero al principio de los juicios penales habría que leer los escritos de defensa y de acusación. Bueno, al revés, primero el de acusación, después el de defensa. Pero normalmente no se hace nunca. Pues son muchos folios, alargarían los juicios. Con lo cual, siempre, aunque lo solicites, te dicen que no y se da por reproducido el escrito. Como nos imaginamos que lo has leído, aunque no lo leas. Bien, entonces Editorial Planeta insistió muchísimo en que se leyesen por la secretaria judicial un par de folios que habían aportado. Yo al principio me opuse, pero después me callé, porque dije, esta es la mía. ¿Por qué? Pues porque estábamos condenados, porque nadie iba a ver el juicio en su dimensión holística. Solo iban a ver lo que estaba delante de sus ojos. Y delante de sus ojos era muy difícil, con un problema con los peritos, con los testigos, iba a ser complicado poder cambiar la opinión inicial de la jueza. Pero como tuve esa opción, conseguí que me acotasen la lectura, que yo pudiese acotar para que la secretaria leyese también el prólogo del libro de mi madre que había escrito yo, que era el fundamento esencial de la acusación. Y entonces acoté 35 folios, quiero recordar que se leyeron y estará grabado, habrás visto las grabaciones, está muy lejos la cámara, no sé cómo se aprecia en la grabación, yo estaba allí, lo apreciaba muy de cerca. Vi cómo cambiaban las caras de todo el mundo cuando se iban leyendo esos folios, se iban cambiando las caras hasta que al final de la lectura era muy evidente para la juez y para todos que se estaba juzgando a la persona que era inocente. A la víctima, es que eso es lo más terrible. Sí, sí, era la víctima que denuncia algo que puede probar solamente con saber leer, pero al parecer no llega con saber leer, necesitamos un montón de papeles colgados en la pared. Me veo obligado, perdón, a leer el capítulo del prólogo en el que se haya inserto este párrafo, porque el cambio de sentido que le otorga la acusación es infame, valga su propia acusación, valga la propia palabra que me dirige a mí de infamia, para responderle con lo mismo, es infame. Vemos que en este texto, además en este texto que es interesante desde mi punto de vista para la literatura, para la sociedad, se contiene las claves para la comprensión que desde el punto de vista de este letrado y demás expertos en literatura que tenemos aportados como prueba documental, suficientes expertos que piensan lo mismo, pues creemos que es ejemplificativo. Y iniciaremos su lectura. Son 5 folios, lo lamento por el retraso, pero me veo obligado a hacerlo porque no puedo descontextualizar una afirmación. La Cruz de San Andrés, claves para su comprensión. El mismo día en que se falló el Premio Planeta 1994, Cela declaró, comillas, textual, la trama de la novela es sencilla, pero la preocupación al escribirla ha sido no solo literaria, sino también ética, cierro comillas, El País, página 40. La novela premiada fue presentada al certamen de manera irregular, varias semanas después del día 30 de junio de 1999, fecha en que finalizaba el plazo de admisión, como expone Paco Umbral en el diario El Mundo de 26 del 7 del 94. Y ni siquiera le fue expedido el preceptivo recibo de entrega que exigen las bases del certamen. Así parece desvelarlo el propio Cela. Abro comillas. Ha pasado ya mucho tiempo. El libro lo tengo que entregar el 1 de septiembre, así que debo darme cierta prisa. Cierro comillas. Camilo José Cela, La Cruz de San Andrés, página 17. A su lectura me remito, no tiene ninguna hilatura con lo anterior ni con lo posterior en la novela estos párrafos. Sigamos. Señalados más atrás, a la agente Carmen Balcells como la representante de los 2 premios Nobel de Literatura que recibieron el Premio Planeta en los certámenes 93 y 94, Vargas Llosa y Cela. Pero yo le rogaría, por favor, que si puede eximirnos de leer los 5 folios. Yo los leeré y la valoración de la prueba me corresponde. Entonces, bien, quiero insistir. Usted quiere resumir. Sí, quiero hacer un par de. De ahí, en qué quiere hacer hincapié en ese extracto. Yo ya leeré los 5 folios. Bien, pues disculpe, señoría. Me remito a la lectura de los 5 folios por vuestra señoría, sin embargo, me gustaría hacer dos precisiones.
Bueno, pasemos a analizar algunas de las múltiples afirmaciones que Cela vierte en la Cruz de San Andrés y que avalan nuestra tesis. Esto es una tesis literaria, señoría. Es una tesis literaria. Ya desde su primera página comienza el relato enmascarado de los acontecimientos en cuyo seno fue gestada la novela premiada con el Planeta 94. Abro comillas. Eso está en la página 9 de la Cruz de San Andrés de Camilo José Cela. El gladiador que va a morir saluda al César con un corte de mangas porque también él juega y juzga y se ríe a carcajadas del César y de quienes van a escupir sobre su cadáver. Sería espantoso imaginarnos a la humanidad demasiado sumisa. Suenan los clarines porque ya empieza la misa negra de la confusión, el solemne acto académico de las más turbias de las confusiones. Bien, sería espantoso imaginarnos a la humanidad demasiado sumisa. A la lectura del prólogo me remito, señoría, pero sí que interesa en este momento tener presente que Cela estaba, desde este punto de vista, y creo que está documentado, no afirmo tener el monopolio de la razón, pero sí haber hecho una labor de comprobación y de análisis y de contraste que colma el requisito de la veracidad. Pero bien, lo que Cela viene a decir en su obra desde este punto de vista, y creo que está documentado, y hay autores importantes que vienen a sostener algo parecido, es que el sector editorial está dominado por lo que él llama, en otra parte de su novela, dice, son capaces de vender los más raros productos de la subinteligencia. En fin, está contando desde nuestro punto de vista que a él le dieron unas notas. ¿Qué ocurre con estas notas? Es que estas notas es curioso, porque resulta que toda la obra de Cela está escrita a mano. Y aquí no es cierto, como afirmaba la acusación ayer, que la Cruz de San Andrés esté escrita a mano. No, señoría. La Cruz de San Andrés está escrita a máquina. Y ayer se ha presentado un artículo donde efectivamente la bibliotecaria de la Fundación Camilo José Cela en Iria Flavia Padrón, La Coruña, afirmaba que efectivamente que era un texto escrito a máquina. Camilo José Cela nunca escribió a máquina. Había anotaciones por el texto de Camilo José Cela a mano, que no lo sabremos porque se me denegó la prueba caligráfica, pero vamos a aceptar que fuesen de don Camilo José Cela las anotaciones. Eso no es extraordinario en la obra de Cela, nunca ha tenido lugar. Bien, hay muchos más indicios, pero vamos a hacer como hizo la acusación, vamos a dar por hecho que existen esas similitudes y que efectivamente pues Cela dispuso de la obra de Carmen Formoso. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que la acusación pretende cuando dice, hay otras hipótesis de que no fuese Planeta. Pudo haber sido un funcionario del registro del registro de propiedad intelectual. Esto quizás sí que también haya que darle traslado a los funcionarios del registro de la propiedad intelectual al efecto de ver si existe algún tipo de injuria por parte de ustedes, porque son funcionarios públicos. Y ustedes han puesto la duda, y ahí sí que no existe ni el menor indicio, ningún tipo de indicio. Bien, también hay otra versión, otra posibilidad que apunta la acusación. Pudo haber sido el negro de un 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 negro de Cela. Vale, Cela fue llamado a declarar como imputado y no quiso contestar. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, como nosotros no tenemos pruebas, pero pruebas directas, no podemos agarrarnos a los hechos indiciarios. ¿Podrían haber existido pruebas directas? Pues quizás hubiesen existido, pero la alarma que debió de generar en la entidad acusadora, en Editorial Planeta, la comunicación de la incoación de diligencias indeterminadas solicitándole documentación que podría ser inculpatoria para ellos, pues quizás, no digo que seguro, pero quizás pudo haber dado lugar a que dejase de existir esta documentación. Pensemos en que se nos está juzgando en virtud de una contraquerella. Efectivamente, ha conseguido Editorial Planeta sus fines. Antes de celebrarse el acto de este juicio, señoría, efectivamente, muy bien decía la acusación, mi ilustre compañero, muy bien decía que un juicio se puede ganar o perder. Nunca puede saber qué va a pasar en un juicio. Pues efectivamente, un juicio se puede ganar o perder. Y esto es lo que ha evitado que pudiésemos decir lo que queríamos decir, utilizar nuestra libertad de expresión. Si tenemos a una personalidad como el señor Lara Bosch, pues sí, dueño de un verdadero imperio que trasciende de lo editorial y de lo mediático a lo financiero, un verdadero imperio, y claro, este señor resulta que va a ser absuelto con sobreseimiento libre en sede de instrucción
valorando un informe pericial, pues creo que esto no puede ser. Creo que el señor Larabos debe de quedarse fuera de las puertas de este edificio, de este foro, y entrar como un ciudadano más ante la justicia. Se practican las periciales después de que seamos absueltos en los asuntos penales que nos imputaban, que eran este delito de coacciones, con injurias, alguna más, que nos absuelven en el juicio, en el primer juicio, en la instancia que se dice, y nos confirman la absolución en el recurso que interponen Planeta y Lara ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que nos vuelve a dar la razón, si bien en este momento la Audiencia Provincial de Barcelona nos dice, vale, salís absueltos, pero si lo volvéis a decir, os voy a condenar. Con lo cual, no podíamos hablar. Wow. Bien, esto cambia completamente en pocos meses. Estoy volviendo en coche de un viaje de trabajo. Me llaman por teléfono, un número que no conocía, aparco, cojo, y era un periodista que me informa, me pregunta qué pensaba de la sentencia del Tribunal Constitucional, que yo no sabía que existía, y me lo cuenta, que nos han dado la razón, que ordenan la reapertura y la práctica de las periciales. Bien, os enterasteis vosotros antes que nosotros, pero bueno, al final lo supimos todos, y como quiera que se ordena la reapertura y la práctica de la pericial, la jueza ordena reabrir y cita a los peritos. Nosotros pedimos peritos judiciales. No nos dimos cuenta, bueno, sí que nos dimos cuenta, pero no teníamos medios para pagar peritos que quisiesen dar la cara y estuviesen dispuestos a ir a Barcelona. Entonces pedimos peritos judiciales. Los peritos judiciales se sortean porque se le pide una lista a una universidad de catedráticos de literatura, y los que te mandan se meten en una bolsa, alguien coge un número y el número que me toca es el que es. Los 3 primeros peritos que salieron de esa bolsa eran empleados de Editorial Planeta, dependientes absolutos de Editorial Planeta. El cuarto perito no solo era dependiente de Editorial Planeta, que lo era y mucho, además había sido jurado en ese premio Planeta del 94 que le dieron a Cera. La jueza ordenó buscar otros peritos para volver a insacular y sacar otros. Sale un tal Sergio Besser que dice que no tiene ningún vínculo con Planeta y nos presenta una cuartilla mal escrita donde no se decía nada. Yo voy al acto de la ratificación y ampliación y no pude ni hablar. La jueza le pareció horriblemente lo que había hecho este perito. Nada. Y se lo echó en cara. Por supuesto dijo que no había plagio, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pero no dijo que no había plagio por alguna razón literaria. Dijo que era imposible que Cela pudiese plagiar. Punto. Bien, entonces yo empiezo a preguntarle al perito, ¿y tú quién eres, sabes? Vamos a ver quién eres tú con esta opinión. Bien, el perito había trabajado para Planeta siempre. Siempre. Es decir, tenemos 5 catedráticos de literatura y los 5 que salieron por casualidad eran los 5 empleados de Editorial Planeta. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo cuando te hablo de un catedrático que es empleado de una... Esta es la toma de la universidad. Bien. Sí. Entonces, la jueza anula la pericial de Besser, lo echa a la calle. Realmente la cara estuvo a punto de oficiar a la fiscalía para que lo pudiesen procesar por mentiras, ¿sí? Y lo que decide es otro perito más. Sale Luis Izquierdo Salvador y este no tenía relación directa con Planeta. Sí que había tenido que ver, porque ¿quién está en la literatura y no tiene que ver con Planeta en España? Pues nadie. Este señor fue muy íntegro, hizo un informe espectacularmente imparcial, donde nos dio la razón en lo que se puede leer. Si es que no estamos hablando de que tengamos que ir a un laboratorio a utilizar reactivos para formular químicamente un resultado, estamos hablando de lee aquí y lee aquí. Sí. Por eso te digo que era importante que la copia, el plagio, no era servil, no era copio exactamente lo que dices, que va. Entonces vemos una situación muy extraña. La primera impresión es que la intención de Planeta
era hacer una novela sobre esta época histórica donde se eliminase cualquier relación con la política. Es decir, cuando un fascista, un falangista, agrede sexualmente a mi madre, y así lo cuenta, pues esto vamos a olvidarlo. Vamos a olvidar que era falangista, vamos a olvidar que tenía una situación de poder sobre mi madre como inspector de enseñanza, siendo mi madre profesora maestra nacional, y todas estas cosas es lo que le están quitando la llama política para sofocarla antes de que llegue a crecer. Pero después vimos que había algo más. Esto fui yo el que lo empecé a ver. Si lees el libro de Cela, La Cruz de San Andrés, verás que no tiene ni pies ni cabeza. Yo me lo leí 30 veces, una barbaridad de veces todo el tiempo. Y entonces empecé a encontrar entre estas frases sueltas, sin relación unas con otras, frases que tenían una relación intrínseca unas con otras, estando situadas a lo largo del libro, no seguidos, ni en el mismo capítulo, que era donde Cela venía a contar la historia del plagio. Y en el libro La Cruz de San Andrés. En el mismo libro que escribe por encargo de Planeta, después quedó acreditado que efectivamente Planeta había buscado a Miguel Delibes para darle el premio, pactado antes de nada, y Miguel Delibes le dijo que no participaba en algo tan vil. Le dijo que los premios literarios están para promocionar autores nobles, no para coger dinero utilizando autores consagrados. Siempre fue sumamente ético, don Miguel. Y esta carta nos escribió una carta diciendo que estaba dispuesto a ratificar eso, que era cierto y lo diría ante cualquiera. No hizo falta, Planeta no se atrevió a pedirlo, lo reconoció. Bien, entonces buscan a Cela. Por medio, parece que hubo algunos más, porque ya había una relación similar entre Planeta y Carmen Balcells, que era la agente de un premio Planeta de 2 años anteriores. No recuerdo ahora si era... Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. García Márquez o Vargas Llosa, no lo recuerdo, lo siento. Es que ambos, ella era la editora de ambos, de los dos escritores. Exacto. Pero uno de ellos había tenido el premio Planeta. También cabe pensar que un chanchullo similar. Bien, entonces Carmen Balcells parece ser que transmite a Cela el negocio. Si me das algo, yo lo presento y te doy 100 millones de pesetas, 600.000 euros. Más los royalties de las ventas, que alcanzó al final la cifra de 1 millón de euros, al parecer. Bien, entonces Cela resulta que acababa de escribir un libro y Cela no escribía mucho, no era un autor muy prolífico, fueron muchos años escribiendo y hay unas cuantas obras, pero no hay una obra por año. Entonces, eso por una parte, y por otra parte estaba también empezando la redacción de otra novela sobre la Costa de la Muerte, sobre la zona de Muros, que también fue tachada después de plagio. Yo recuerdo artículos en el periódico incluso de quien era el alcalde de Corcubión entonces, que era su padre, recuerdo que era el plagiado, el presunto plagiado, Rafael Mouzolago, que lo dijo bien alto, y donde llegó, y como tenía su cobertura política, no llegó a más judicialmente, pero tampoco le cortaron la cabeza y le pusieron una cabeza de un caballo en la cámara y nada de eso. Entonces, cuando Cela se encuentra con la oportunidad de ganar ese dinero, que él mismo en la narración de estas frases sueltas dice que no le hacían falta, que era mucho dinero para su exhausta bolsa, pero no le hacía falta, era para sus hijos, sus nietos, su mujer. Esto lo dice textualmente, no con estas mismas exactas palabras, pero muy similares, no lo estoy leyendo. Entonces se encuentra con que no tiene libro. No tiene libro. Es decir, a él le proponen el negocio, y básicamente exacto, le dicen, pero se lo proponen, lo que tú presentes vas a ganar, ¿no? Pero no con mucho tiempo. Delibes había dicho que no, fue algo de buscar una solución para lo que no había tiempo. Cela quería la pasta, pero no tenía libro. Y apareció el libro de mi madre.